Hola, buenas tardes. Voy a intentar grabar en un vídeo, sintetizar un poco no solo toda la conferencia que hemos hecho referente a Java, bueno, al control de entrada de flujo y salida, sino también ampliar un poco y mostrar algunos de los ejercicios o de los códigos ejemplos que voy a publicar en Jihad para que los tengáis como referencia. En la página web, en la unidad 4, tenemos los apuntes a los que hago referencia. En estos apuntes hago una síntesis de cómo se controla el flujo de entrada y salida en Java. Voy a dar un poco de zoom para que se pueda visualizar. Fundamentalmente en Java existen dos tipos de flujos. Uno que son los orientados a bytes y otro orientado a caracteres. Lo primero que tenemos que decir es qué es un flujo, un stream. Bueno, es una conexión que realizamos, un canal que abrimos entre nuestro procesamiento, nuestro programa y alguna fuente de información, sea de entrada o salida. Y esa fuente de información puede ser un dispositivo o puede ser un socket, una conexión. Lo normal, lo habitual, es que leamos o escribamos en las entradas habituales, como puede ser el teclado, la pantalla, en archivos de nuestro disco duro o remotos, o enviemos información por socket. Socket es un concepto que sale del objetivo de nuestro curso, pero el socket es una conexión a un equipo remoto. Y entonces existen, por tanto, dos tipos de stream, orientado a bytes y orientado a caracteres. Los orientados a bytes fueron los primitivos, los originales. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Nuestra información digital, como sabéis, su unidad de información mínima es el bit. Lo agrupamos en 8 bits y forman el byte. Y lo normal es leer archivos, sockets u otros dispositivos de bytes en bytes. Cada 8 bits. Eso es lo normal. Pero se vio que también, dado que en algunos sistemas utilizamos conexión a usuarios por teclado, por pantalla, por archivos, que era interesante crear ciertas clases que controlasen un flujo en una capa superior de abstracción, es decir, con utilidades un poquito más avanzadas, como puede ser orientada a caracteres. Por debajo está trabajando el mismo mecanismo, solo que a nivel de métodos, a nivel de lo que nosotros tenemos que utilizar como programador, en vez de leer bytes y tener que hacer una conversión de esos bytes a determinada información, en este caso estos métodos que nos permiten leer estos flujos nos devuelven directamente caracteres o bytes de caracteres, array de caracteres, que pueden ser convertidos a string, a cadenas. Lo que tenemos que tener en mente es que siempre, un flujo, un stream, a pesar de que nuestro canal sea bidireccional, como podría ser un socket, una conexión a un servidor, mediante un protocolo como sea TCP, a pesar de que el protocolo sea bidireccional, el canal sea bidireccional, nosotros siempre vamos a tener que crear un flujo específico para entrada y un flujo específico para lectura. Para salida, perdón, para escritura. Con lo cual, siempre que queramos tener una información bidireccional, una comunicación bidireccional, crearemos dos flujos. Lectura, abrir el flujo, y este es un poco el esquema. Abrir el flujo, ya sea un teclado, un fichero, un socket, y leer. Y finalmente, muy importante, el concepto de cerrar. Y en escritura, pues un poco parecido a lo que he explicado antes. Hay una cosa interesante y es que los flujos estándar, que después hablaré de ellos, pues el sistema lo abre por nosotros. Son system.in y system.out. Luego comento qué significa. Y luego simplemente introducir el concepto de IO exception, un tipo de excepción que es de tipo input-output, que será la que se genere, entre otras muchas, fundamentalmente cuando existe algún tipo de error al generar estos flujos. Comencemos por los flujos orientados a bytes. Bueno, pues la clase fundamental que maqueta o que mapea toda esta necesidad es input_stream. Si yo abro esta documentación, o he puesto enlaces a la documentación oficial, lo que me encuentro aquí son qué interfaz implementa. Ojo a este concepto, autocloseable. Nos interesa y lo utilizaremos más adelante. Lo que nos comenta, y esto es muy interesante, es que esta clase es una clase abstracta. Es decir, que no vamos nunca a implementar
a instanciar un input stream, sino que va a definir, como vosotros sabéis, funcionalidades básicas que otras clases inferiores van a desarrollar. Aquí tenemos algunas de ellas. Cuando queremos leer un audio de entrada, un array de bytes, cuando queremos leer un archivo, generar filtros, cuando leemos de una fuente pero en formato de objeto. Pipe o input stream, generar un pipe entre una entrada y una salida directa. Es decir, clicando en cada una de estas tendremos una documentación más avanzada de las posibles implementaciones. ¿Qué genera o qué está definido en input stream? Pues existen ciertos métodos que ya están definidos y que luego estarán sobrescritos por las clases que realmente son las que vamos a instanciar, ¿de acuerdo? Y los tenéis por aquí. Al igual que input stream, tenemos output stream, que es exactamente pues, el equiparable para la salida de información de tipo bytes. Igualmente implementa estas dos, autocloseable y también flusheable. Flusheable significa forzar el vaciado del buffer, luego lo vemos en algún ejemplo. Y estas son algunas de las clases que heredan de output stream y que nosotros vamos a implementar, vamos a instanciar, y también sus métodos, ¿de acuerdo? Veamos algunos de los flujos por defecto que, como antes he dicho, se generan automáticamente: system y system. Que sepáis que ya lo hemos utilizado en clase. System es una creación, es una implementación de input stream, de la que hemos hablado antes. Sin embargo, System Out es una implementación no directamente de output stream, sino de una clase superior que es print stream, una derivada de output stream. Ambas, como es lógico, orientadas a bytes. Estos son algunos de los métodos, por ejemplo, de input stream, de system in. Nunca lo hemos utilizado porque para leer por teclado, recordad que nosotros utilizamos una clase de Java útil llamada scanner. ¿Por qué? Porque nos implementaba funciones un poquito más avanzadas como leer líneas, leer enteros, float. Y aquí, sin embargo, como podéis ver, todo es muy crudo, todo es muy básico. Es leer simplemente bytes. ¿Funciona? Claro que funciona. Solo que cada vez que leamos un byte a write, pues tendremos que hacer una conversión al dato que nosotros queremos. Entonces, lo normal es utilizar clases un poquito, si vamos a leer caracteres y líneas, es leer clases más orientadas a carácter. Aunque vuelvo a repetir, Scanner no es orientada a carácter, sino es de Java útil. System.out sí que lo hemos utilizado. De hecho, hemos utilizado muchísimo println y print. System.out.print o println. Esas dos flujos, como vuelvo a repetir, las genera directamente el sistema. Simplemente, antes de que se me olvide, cuando creábamos el escáner, ese teclado que utilizábamos, scanner, teclado igual a new scanner, lo que recibía como parámetro era el flujo de entrada. Es decir, scanner se monta, funciona de wrapper sobre system in, sobre el teclado, ¿vale? Que es realmente el flujo de bytes. Nosotros realmente del teclado recibimos bytes. O sea, siempre se recibe bytes. Solo que orientado a caracteres es un nivel de abstracción superior. Hace la conversión por nosotros automáticamente. Aquí os muestro algunos de los ejemplos para estas system in y system out, ¿vale? Y a continuación paso a cómo leer o escribir archivos. Bueno, aquí estas son algunas de las implementaciones que tenemos de input o output stream, algunas basadas en buffer. Buffer es una zona de memoria que nos sirve cuando intentamos acceder a dispositivos que a priori, de entrada y salida, que a priori tienen diferente velocidad. Es lo habitual, es decir, nuestro CPU, nuestro procesamiento habitualmente es mucho más rápido, o no, pero lo normal es que sea mucho más rápido que el canal por el que estamos leyendo, ya sea un teclado, un disco duro o un socket. Con lo cual existe un desfase entre la petición y cuando se satisface esa petición de información o de escritura. Entonces, esa zona intermedia de memoria, que son pilas y colas, que nosotros ya hemos implementado en estructura dinámica de datos, con pop, push, lo que hacemos es, cuando queremos escribir en un teclado, en vez de escribir directamente en el dispositivo físico, que puede ser que no responda y hayamos perdido esa información, lo que hacemos es escribirla en una zona intermedia de memoria, con lo cual se recomienda siempre utilizar este tipo de entradas cuando vamos a escribir, por ejemplo, en un teclado o un archivo. Se escribe en esa zona intermedia de memoria de tal manera que cuando el dispositivo, el teclado, ya está disponible para leer, vaya recogiendo esa zona intermedia de memoria.
hace de buffer, que por eso se llama buffer, una zona intermedia, una cola, una pila en el cual vas metiendo información y a la vez a medida que se va pudiendo consumir, se va consumiendo. Los clases fundamentales para leer y escribir de un archivo orientado a bytes las tenemos aquí, file input stream y file output stream. Es lo que nosotros tenemos que utilizar para leer archivos. Si abrimos la documentación, aquí, pues veremos que file input stream, pues evidentemente implementa autoclaseable. Vuelvo a hacer hincapié en ello. Y vemos aquí algunos métodos. Vemos que se construye pasándole un file o incluso automáticamente el nombre del archivo. File, luego, esta clase file, que la abro por aquí, luego la veremos adelante, es muy útil para todo el manejo de recursos físicos en discos duros como son archivos o carpetas. Es una clase que nos sirve para manejar ese tipo de recursos. Entonces, le podemos pasar el objeto file o directamente la URL, la path del archivo, ya creamos el canal. Y luego pues tiene muchos métodos. Pues vamos a bajar algunos métodos por aquí. Pues tenemos leer, ¿no? Le pasamos el byte de los que queremos leer, el desfase por si queremos hacer un desfase y la longitud de los bytes que queremos leer, ¿vale? Y file output stream, pues exactamente igual, pero para salida, para escribir un archivo. Aquí muestro algunos ejemplos de cómo leer un archivo. En este caso, pues lo que hago es el archivo que se le pase por argumento, el argumento número 0. Imaginaos que ejecutamos nuestro programa por la consola, ponemos Java, seguido del nombre de nuestra clase, pues seguido de un argumento. Pues el argumento sería este aquí, que sería el nombre del archivo que vamos a leer. Y hace un bucle, lee en esta línea, la almacenan y si es distinto a -1 es que quiere decir que se está leyendo algo, lo imprimo por pantalla. Cuando sea igual a -1 es que ya habré finalizado de leer el archivo. Estas lecturas son, esta instrucción, y luego lo mencionaré, son bloqueantes. Bloqueantes quiere decir que si yo ejecuto esta instrucción, dado que pertenece a java.io, lo que va a hacer es que esta línea no pasa a la siguiente línea hasta que esta línea se puede ejecutar. ¿Y qué quiere decir que se pueda ejecutar esa línea? Bueno, lo que tú acabas de crear es un flujo a un archivo. Aquí está el flujo al archivo, ¿de acuerdo? Y le acaba de decir que lea bytes, n bytes. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras no exista nada en el canal de comunicación, nada, la línea se va a mantener aquí, bloqueado el hilo. Es decir, no vamos a pasar aquí, hasta que exista un archivo a leer o un EOF, End of File. Es un carácter especial de control que ocurre cuando intentamos leer un archivo que finaliza o un canal que se corta. Entonces se envía, en caso de que el canal se corte, que saltará una excepción, o se alcance el final del archivo, que se envía este carácter especial, end of file. Esta instrucción no pasa. Esto es bloqueante, es muy peligroso. Es decir, tenemos que saber que nuestro flujo de entrada está listo para leer. Si no estuviera listo para leer, bloquearía. Vuelvo a repetir, bloquearía, no se ejecutaría. Y va leyendo bytes conforme va existiendo bytes para leer, va leyendo y lo va imprimiendo por pantalla, byte a byte. Esto lee un byte, byte. Aquí ya vemos que hace la conversión a char, ¿vale? 8 bits, un char, y lo va imprimiendo. Y cuando encuentra EOF, o el número de bytes, que porque aquí devuelve el número de bytes, cuando devuelve EOF, esto sería -1. Entonces, cuando es -1, se sale. Este es un bloque muy importante. Try catch nunca lo hemos utilizado así. Luego lo vamos a ver en un ejemplo. Se llama try catch, bueno, el bloque de try de recursos, y es muy útil para utilizarlo con aperturas de flujos. Luego lo vamos a ver en un ejemplo, pero hay que tenerlo en cuenta. De hecho, aquí lo utilizo, bueno, lo paso a explicar brevemente. En este caso lo que se hace es un programa que copia archivos de origen a destino. ¿Qué archivos? Pues primero en el argumento, el primer argumento sería el archivo origen y el segundo argumento donde queremos copiarlo. Entonces, ¿qué hace en el try? Fíjate, utiliza dos instrucciones porque aquí hay un punto y coma y hace otro punto y coma. Y fijaros cómo la instrucción está dentro de un bloque try, pero con apertura de paréntesis. ¿Qué es lo que ocurre eso?
Bueno, aquí estamos intentando abrir un flujo de entrada al archivo origen y un flujo de entrada al archivo destino. Si alguno de los dos generara una excepción, no se ejecutaría nada de esto y saltaría automáticamente al catch, error en apertura de escritura tanto en un archivo como en otro. Esté bloqueado o por cualquiera de los otros motivos. Entonces, ¿qué ocurre si sí sucede? Si sí sucede, si todo ocurre perfectamente, pasa aquí y ejecuta lo que tiene que ejecutar, que es leer del origen, y mientras haya datos de origen lo escribe en el destino. Es una copia de archivo, sencillo, ¿vale? Voy leyendo bytes y los voy escribiendo en la salida. Pero es mucho más interesante este bucle de try catch por una sencilla razón, y es que este bucle try catch tú solo puedes poner aquí instrucciones que sean autocloseables, y ahí es donde recuerdo un poco que los input string o output string eran autocloseables. ¿Por qué? Tú no puedes poner aquí una instrucción normal y corriente. Este bloque sirve para que cuando tú ejecutes esto, si no ha dado error, ejecutes esto, y cuando finaliza el bloque tries, llama a close de ambos recursos, te los cierra. Luego veré en el ejemplo, enseñaré en el ejemplo cómo se haría de forma convencional, que es con un try, un catch y un finally, por ejemplo, donde cerraría los flujos, que ya lo hemos hecho en clase, cerrar los canales. Pues los close, con esta forma de utilizar try catch, te despreocupa, porque cuando se acaba el try o ocurre un error, automáticamente el sistema por nosotros llama al close de ambos recursos. Muy interesante utilizar. Pasamos al string de caracteres, es decir, archivos que están orientados, o recursos, perdón, que están orientados al carácter. Las clases primitivas o primigenias, las principales son reader y writer. E igualmente son abstractas, con lo cual no las vamos a implementar, y aquí tiene una serie de métodos. En el caso de writer, aquí tenéis la serie de métodos. Nosotros, como vuelvo aquí a indicar, utilizamos scanner, pero es de Java útil. Y aquí os he puesto un ejemplo de una clase que podríamos haber utilizado para leer el teclado, que no es de Java útil, sino de Java IO, que es la que estamos hablando, ¿no? Que es buffer reader, la que he comentado antes, que almacena en un buffer para sincronizar un poquito la comunicación y poder moverse por el buffer. Tú puedes moverte por el buffer. Entonces esta sería la forma de leer con buffer reader, ¿vale? No tiene mucha más complicación. Al igual existe buffer writer, ¿vale? Para escribir por pantalla también, o para escribir en cualquier archivo. Y aquí tenéis el ejemplo. Y print writer para escribir. ¿Y qué es flush? Bueno, ahí me gustaría explicar la palabra flush. Simplemente fuerza la escritura del buffer en el destino. Es decir, siempre que haya un buffer intermedio en nuestra comunicación, pues siempre cuando tú terminas de escribir es interesante hacer un flush para asegurarte de que todo ese buffer intermedio, tú imagínate que tú estás escribiendo un archivo, el archivo por lo que sea ha generado ciertos bloqueos y el buffer no se ha volcado directamente al dispositivo físico. Entonces es recomendable que después de hacer una escritura hagas un flush, que lo que hace es una interrupción del hilo esperando hasta que el buffer sea vaciado. Cuando tú llamas a flush es porque te quieres asegurar que todo se ha escrito antes de seguir ejecutando. Vaya que siga ejecutando y todavía no se haya escrito lo que tenías que escribir, ¿no? Es una buena. Bueno, las implementaciones de writer y reader son también muy variadas, muy parecidas también a las de input y output stream. Al fin y al cabo es lo mismo, pero en una capa un poquito superior de abstracción. Entonces, bueno, tenemos más o menos lo mismo, ¿vale? Para el caso del archivo, pues en este caso tenemos filler reader y filler writer, igual que antes filler input stream. Es fácil reconocer cuando es orientado a flujo o cuando es orientado a carácter, porque cuando escuchéis la palabra input output stream, todo es orientado a bytes. Cuando escuchéis la palabra reader writer, siempre orientado a carácter, ¿vale? Y vuelve a ser lo mismo, es autocloseable, y aquí tenemos algunos métodos, ¿ves? Y es exactamente lo mismo, recibe o un file o el nombre del archivo y tendrá pues métodos. En este caso los métodos no servirán para leer bytes, sino que automáticamente pues, te permitirán leer caracteres o secuencias de caracteres, ¿de acuerdo? Si continuamos, vamos a ver. Aquí os pongo un ejemplo, ¿ok? Aquí en este ejemplo abro un buffer al teclado, ¿lo veis? Abro un buffer al teclado. Esto lo tengo que hacer así porque buffer reader recibe un carácter de tipo, una clase de tipo input stream reader. Entonces no puedo meter system directamente en buffer reader porque me dice que las clases no son compatibles. Tengo que hacer un wrapper primero, que es pasar el input stream pasarlo a input stream reader, es decir, que se conviertan a caracteres, ¿vale? Esto era bytes, ¿acordáis? Esto era bytes.
Esto me hace un canal yo por encima que es orientado a caracteres, y este que es orientado a caracteres encima le aplica un buffer. Es decir, los wrappers, las clases de caracteres se pueden combinar, se pueden utilizar una dentro de otra. Orden, esto es byte desde el teclado, ya estoy no leyendo bytes, ya estoy leyendo caracteres, y encima no es que esté leyendo caracteres, sino que estoy leyendo caracteres con un buffer intermedio. Y entonces le digo al usuario, oye, ingrese texto detener y escriba detener cuando ya no quiera escribir más. Abro un archivo de salida, prueba.txt. En caso de que no se pueda abrir, me voy aquí a catch. Oye, no he podido. Pero si se abre, ejecuto esto. Y además, por cierto, como es un try resource, me aseguro de que cuando todo esto finalice, lo cierra. Bien, ¿qué es lo que hago? Do while, ¿qué hago? Por favor, escriban, le pongo 2 puntos. Y vemos que BR orientado reader pues tiene instrucciones o comandos muy útiles como readline, leer una línea hasta un enter. Leo, esto es bloqueante, ¿de acuerdo? Esto no se acaba de ejecutar hasta que no le dé al enter. Leo una línea, si no me ha escrito la persona detener, la frase detener, si me lo escribe, ya sabéis que a mí no me gustan los breaks, pero bueno, ya estamos finalizando el curso, de vez en cuando puedo utilizarlo, aunque ya sabéis que no me gustan los breaks, rompería el bucle. Si es detener. Si no es detener, pues le meto un /R/N, ya sabéis, retorno de carro, como las máquinas antiguas de escribir, sería la barra volver a la izquierda al inicio y darle una nueva línea, lo que sería una nueva línea, y lo escribo en el archivo. ¿Qué hace este programa? Todo lo que escriba por teclado lo escribe en este archivo. Y luego pues he mostrado cómo sería leer ese propio archivo y imprimirlo por pantalla. Como vuelvo a decir, pues podéis ver que se van encadenando los flujos, se pueden combinar, ¿no? Un input stream, que lo meto en un input stream reader, que lo meto en un buffer reader, ¿no? Le vamos aumentando ampliación. Es tanto así que existen un montón de combinaciones posibles que nos permiten incluso cifrar contenido de archivos, encriptarlo, etcétera, etcétera. Me gustaría hablar de la clase file, como he dicho antes. La hablo por aquí, clase file y files. Y aquí hablo de Java.io y Java.neo. ¿Qué es Java.io y Java.neo? Antes de nada. Bueno, en las clases, el paquete convencional para tratar los flujos de entrada y salida de Java es Java.io. Está orientada a flujo, eso quiere decir que no puedes rebobinar. Lo que le está llegando al dispositivo es lo que está leyendo en ese momento. Y si no lo lees, te lo pierdes. No hay buffer intermedio, a no ser que tú lo crees artificiosamente con una clase wrapper como sería buffer input stream. Y además es bloqueante, que es lo que he dicho antes. Tú cuando ejecutas una instrucción que es readline, por ejemplo, es que el programa se para. El hilo se para y hasta que no se escriba y se da enter, se para esa instrucción. Ha surgido un paquete paralelo, Java.neo, que automáticamente implementa buffer por nosotros. No tenemos que preocuparnos de crear clases wrapper que generen buffer software, sino que ellos lo generan, todos sus métodos, todas sus clases ya tienen un buffer incorporado y encima no es bloqueante. No bloqueante quiere decir que cuando ejecutamos una instrucción de read write no para el hilo fundamental y cuando sea posible o cuando llegue la información tanto para leer para escribir, pues se ejecutará o se atenderá. He puesto un ejemplo en la ampliación de estos vídeos que he utilizado para crearlo un socket, un ejemplo de socket, para que veáis cómo se puede conectar varios clientes a un servidor sin tener que tener multihilo. Bueno, este concepto ya lo explicaré más adelante. Acorde a esta clase Java.io existe File, que es una clase que nos permite controlar todos los archivos y todas las carpetas, es decir, listar los archivos de una carpeta, crear archivos, borrarlos, ver sus propiedades, etc. Al igual que en Java.neo existe files, son bastante paralelos uno u otro y puedes utilizarlo indistintivamente. Aquí está File. Y existen muchos métodos, ¿vale? Comparar dos archivos, ver si es de lectura, si es de escritura, ver si es ejecutable, crear un nuevo archivo, borrarlo si existe, compararlo, obtener su path, bueno, un montón. Si es un directorio o no es un directorio, si es oculto o no oculto, listarlo si es carpeta, muchísimo, algunos de ellos utilizaremos. En files, que es Java.neo, también existe un montón de métodos, copy, es decir, podemos hacer un montón de cosas, solo que no serían bloqueantes. Es decir, no tendría nuestro hilo parado, sino bueno, ya cuando lo crea, lo creará. Cuando pueda crearlo, lo creará, pero nuestro programa sigue ejecutándose. Puede utilizarlo indistintamente y solamente hay que mirar la documentación, pero en ambos casos servirá para todo lo que es el acceso a carpetas y archivos y sus propiedades.
De hecho, yo creo que aquí abajo, bueno, aquí tengo varios ejemplos que explican este mismo concepto, que en Java.io cada una de las instrucciones será bloqueante para el hilo hasta que sea posible. Sin embargo, en NIO no. No me paro a explicar mucho más esto porque luego explicaré un ejemplo en Socket. Y aquí os pongo un ejemplo de... A ver, déjame verlo. Sí, de que accede a una carpeta. Sí, crea una carpeta y lista los archivos, ¿vale? Y lista los archivos y formatea los archivos con su fecha de creación, ¿vale? Aquí vemos otro ejemplo con listar archivos. El for each, files, es NIO, list y pones el path dentro. Es decir, listar todos los archivos de mi carpeta. Esto devuelve un array. Y acordáis que los arrays se pueden recorrer for each. Y esto, después, ahora dentro de unos instantes, en los ejemplos os explicaré qué hace esto. Para introduciros lo que va a hacer es lista, se ejecuta así, en esta orden. Se accede al path de donde nos estemos ejecutando, lista todos los archivos, recorre ese array y por cada array imprime el contenido del array, que será el nombre del archivo, poniéndole una barra n barra l. Esta es la salida, ¿vale? Pero esta nomenclatura, que es muy asociada a Java 8, os lo explico más adelante. Fijaos que aquí vamos un poco más allá, es listo todos los archivos de la carpeta raíz, los filtro, esto después os explicaré, los filtro, ¿con qué criterio los filtro? Con si es un archivo normal y corriente, no una carpeta. Y esos que he filtrado los recorro y los imprimo. Entonces sería lo mismo que antes, pero no imprime los directorios. Vuelvo a repetir, esto lo explicaremos ahora después un poquito más adelante porque es muy potente. Igual para los archivos que están ocultos. Dejo aquí lo que serían Java 8 Lambda Expression y Java 8 String, que es esta forma de utilizar Java de una forma tan potente. No obstante, yo en los ejemplos posteriores los voy a explicar un poco, pero no está de mal que lo veáis. Nos viene muy bien para segundo. Archivo en Java 8, bueno, pues por ahora voy a pasar un poco, pero es como Java 8 nos permite manejar los archivos pues con estas Lambda Expression y con este tipo de manejo mucho más sencillo. La serialización de objetos ya lo hemos visto en clase, es unas clases que nos permiten pasar instancias de objetos a bytes. Para ello los objetos tienen que implementar la clase serializable y una vez que la implementan lo pasamos a bytes y podemos escribir un archivo o almacenar una memoria o enviarlo por un socket o almacenar una base de datos. El proceso contrario, que sería coger esos bytes y convertirlo a un objeto, una instancia, sería la deserialización. Lo hemos hecho en clase, ¿de acuerdo? Y las clases fundamentales para hacer eso es ObjectOutputStream y ObjectInputStream, con sus dos métodos. ¿Cuándo es importante esto? Pues esto es importante, es muy potente, porque el hecho de que podemos pasar una instancia nos permite enviar información muy ordenada y muy estructurada por cualquiera de los canales. ¿Cuándo tiene sus peros? A ver, esto se debe utilizar cuando el inicio y el fin, la escritura y la lectura, tengan muy claro que va a ser Java. Cuando estamos hablando de servicios en los que la escritura y la lectura puede ser compartida por diferentes tipos de programas o tecnologías, como es lo habitual en servicios, en donde tú el backend lo puedes programar en Java, pero el que lo consume, el frontend, puede estar hecho en aplicaciones móviles híbridas, en Android Studio, lo que sea. Lo normal no es utilizar objetos serializados, sino utilizar XML o JSON, ¿vale? Esto es un lenguaje más convencional. Y en los anexos dejo simplemente un enlace que me ha parecido interesante de lectura recomendada de Java 8, de las nuevas funciones, y una de las funciones nuevas son el stream de Java 8, cómo manejar información, cómo recorrer colecciones, filtrarlas y hacer operaciones mucho más compactas y más rápidas y más potentes. Eso sirve para el procesamiento de información. Dejo aquí varios ejemplos, yo creo que son sencillos, pero no obstante, ahora después los ejemplos os las pondré yo, algunas las recordaré. Hasta aquí un poco la introducción de la teoría y a continuación paso a presentaros los ejemplos. Bueno, hemos terminado la parte de la teoría, un poco de la introducción de lo que sería el paquete Java.io y sin recordar el paquete Java NIO. Y ahora vamos a pasar a los ejemplos. Todo este código que tenéis o que voy a mostrar aquí
sin detenerme en desarrollarlo, sino comentándolo, lo vais a tener disponible en un enlace a GitHub. También la plataforma lo pondré. Y lo podéis utilizar como fuente de recursos, ¿no? Primero, antes de nada, voy a explicar esta clase items.io. Voy a intentar darle un poquito de zoom, a ver si lo consigo. Sí, aquí. Mira, he creado una clase items, como cualquier otra clase. He implementado serializable. Al principio no utilizaré serializable, pero en un ejemplo más avanzado, más adelante, creo el ejemplo número 3, número 4, sí voy a guardar el objeto en un archivo, con lo cual necesitaré que sea serializable y ya lo tengo hecho. Recordar que las clases serializables deben tener un parámetro, se llama Serial Version UID, que es un long, es un final, y que si no se define, la JDK lo definirá por vosotros. No tenéis que preocuparos. Pero bueno, si queréis tener control sobre ese parámetro, lo podéis definir y debéis definirlo. Lo que va a utilizar la JDK, la máquina virtual de Java, va a utilizar ese patrón para cuando se realice y deserialice, comprobar que efectivamente los bytes que han llegado coinciden con el archivo o con la clase de la tipo de instancia que estás deserializando. Con lo cual es importante que tengáis ese parámetro, ¿de acuerdo? Insisto, que si no lo definís no va a dar error porque la máquina virtual lo hace por vosotros. Bueno, esta clase tiene dos parámetros, un name y un price, un constructor por defecto, un constructor con todos los parámetros, los getter y los setters convencionales y un toString. Además, le crea una clase pública un poco curiosa. Fijaos, es una clase estática, con lo cual es independiente a... Voy a desconectar un momento Discord, a ver si soy capaz, que están mandando mensajes. Es viernes por la tarde, que hay que descansar. He pasado aquí. Es una clase estática, con lo cual a nivel de clase, es decir, que tú podrías llamarla de esta forma, items.fromArray. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es recibe un array con dos elementos, y lo que hace es llamar al constructor de ítem con el primer elemento, ¿vale? Que es un string, coincide con este constructor, ¿de acuerdo? Y el segundo de los elementos, podría haber sido string, podría haber sido object, ¿sabes? No pasa nada. El segundo elemento lo que hace es pasarlo a double y llama al constructor y devuelve un constructor. Este método, ¿qué es lo que hace? Que si tú le pones, por ejemplo, pc, bueno, tendría que ser un array, ¿vale? Imagina un array de este tipo. PC 1.200 euros. ¿Vale? Pues lo que haría es devolverte, este método te devolvería una instancia de un ítem cuyos parámetros sean exactamente eso que le hemos pasado, un PC de 1.200. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es nuestra clase. Ya veremos para qué la utilizamos más adelante. Ese constructor estático un poco extraño. A continuación, esto se encuentra en el paquete Others, y a continuación os presento Java.io, el paquete Java.io, donde voy a poner los ejecutables. Y los ejecutables lo que van a ejecutar es los 4 ejemplos, ¿vale? Estos 4 ejecutables ejecutan estos 4 ejemplos. Vamos a empezar por el primero de los ejemplos. Si os fijáis aquí, ¿vale? Esto no lo necesitamos. Lo que hace es abre un canal de conexión Scanner, como lo hacíamos en clase, con el teclado. En caso de que no se pueda abrir, lanzará la excepción. Y en caso de que sí se pueda abrir, ejecutará todo esto. Y sin preocuparnos de nada más, cuando salgamos hará in.close. Porque lo estamos utilizando en bloque try resource, que acepta clases closeables, autocloseables. Bueno, pues ya tenemos el teclado. En in vamos a tener el teclado y vamos a hacer un menú, ¿vale? Vamos a ver. Elija una de las siguientes opciones. Muestre 1 para crear un archivo de texto y pulse 10 para salir ahora mismo. Si hay algo que leer en el teclado, lo voy a leer. Voy a leer una línea. Si es igual a 1, voy a ejecutar ejemplo, el paquete ejemplo,
este paquete de aquí, ejemplo1.método que se llama Essex. Si no es 10, si es 10, pues me saldré porque sale. Y entonces lo que hay que hacer es irse aquí a ejemplo1 Essex, a ver qué es eso. ¿Vale? Esto es un simple menú y ejecuta ejemplo 1. Me voy a ejemplo 1 y aquí es donde está toda la chicha, ¿de acuerdo? Veis que tiene ese ejemplo 1 y tiene un método estético que es ese, que es este que llama. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, pues va a mostrar por pantalla creando un archivo de texto. He utilizado Path. Path pertenece a NIO y sirve para a través de una URL sacar el path completo. No sirve para utilizar clases de lectura y escritura de archivo. Entonces le he dicho, oye, calcúlame el path de un archivo que se llame output.file.txt. Y ahora hago el try resource. Lo que hago es crear un buffer de escritura que le llamo brout a files.newBufferWriter. Files es de NIO. Estoy utilizando el Java NIO en este caso. He creado un buffer de salida de escritura. ¿Hacia dónde? Hacia el archivo definido, es decir, hacia output.files.txt, con el charset por defecto. Aquí podemos definir UTF-8, lo que sea. Y si no existe, lo creamos. ¿Vale? Al abrirlo. Estos ejemplos que estoy mostrando ahora son complementarios a los del PDF. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando Java NIO. En los del PDF he utilizado Java IO, ¿vale? Para que veáis cómo se puede hacer. Bueno, pues lo que acabáis de ver es intentar abrir un archivo de escritura en output.file.txt. Si eso ha ocurrido, si ha ocurrido satisfactoriamente, voy a intentar hacer scroll para abajo porque va un poco lagueado. Tengo buffer, ahora creo un buffer de entrada. Buffer reader, quiero leer caracteres. ¿Sobre qué? Sobre un input stream reader. ¿Sobre qué? Sobre la input stream, que es el teclado. Justo lo que hemos hecho antes. Teclado es bytes. Bytes utiliza un wrapper superior que es, sí, pero con caracteres. Y dentro y ahora le aplico una funcionalidad más avanzada que es, no solo leo caracteres, sino establezco un buffer. Y muy sencillo. Leo una línea. Si esa línea no es end, no es la frase end, escribo esa línea en el archivo y meto un /r/n al final del archivo y vuelvo a leer otra línea. Si esa línea que hay en el teclado no es end, es decir, voy a crear un archivo con todo lo que yo me vaya escribiendo por el teclado, enter, enter, hasta que ponga end, enter. Si pongo end, enter, no lo escribirá y además saldrá de este while. Y esto es muy interesante. No tengo que preocuparme de cerrar el flujo de salida, puesto que es autocloseable y se cierra solo. Si ejecuto el archivo, yo me voy aquí, run file. Bueno, pues la primera opción es la opción número 1, no tengo más. Crear un archivo de texto. Yo digo hola caracola, enter, sigo y esto funciona bien, enter, y ahora ya quiero terminar, end, y se sale y vuelvo a escribir el menú, ¿no? Eso es gracias al ejemplo, ¿no? Y ya 10 y me salgo. Si yo me voy a la carpeta, voy a intentar mostraros la carpeta. NetBeans Project debe de estar aquí, muy bien. Si ahora yo, de todos los 1500 proyectos que tengo, me voy a este que se llama Java IO, este de aquí, pues aquí podemos ver un archivo .output.file.txt. Si lo abro, por ejemplo, pues yo que sé, un editor de texto, el Sublime mismo, veis que ha funcionado perfectamente. Ese es el primer archivo, el primer ejemplo que tenemos, que es escritura en archivo de texto utilizando Java NIO, leyendo de teclado y utilizando Java NIO. Es absolutamente complementario al ejemplo que tenemos en el PDF, que hace exactamente lo mismo, pero utilizando en vez de Java NIO para escritura, Java IO. En este caso no es crítico utilizar Java NIO y Java IO, no nos confundamos. Cuando es crítico utilizar Java NIO y Java IO, cuando es problemático interrumpir el hilo principal por la lectura y escritura. En este caso no es problemático, de hecho este programa lo único que hace es leer y escribir. Debe interrumpirse para leer y escribir, entonces no es crítico. Luego veremos en el vídeo que voy a intentar hacer de ampliación,
de sockets, que sí es más crítico la interrupción, y entonces NIO sí adquiere un importante valor. Por lo demás no es importante. Bueno, pues vamos a cerrar este ejemplo y pasamos al ejemplo número 2. Veamos. El main del ejemplo número 2, borro este código que ya no es necesario. Es exactamente el mismo main, solo que ya le he ampliado una segunda opción. Creo un archivo de texto, la opción número 1, que es la anterior, y la opción número 2, para leer un archivo de texto. La opción número 1, creo un archivo de texto con mi teclado. La opción número 2, muy sencillito. Dado un archivo de texto, lo leo y imprimo por pantalla. Esa opción 2 lo que hace es ejecutar el ejemplo 2. Me voy a ejemplo 2. Vamos a darle zoom de nuevo. Bueno, pues dirá, leyendo un archivo de texto. Bueno, en la ruta, bueno, ya sabéis que podréis pasarle la ruta por parámetros. Yo la tengo a fuego, output.file.txt. Es el mismo archivo que el anterior. Voy a abrirlo. Y fijaos, ahora sí, esto es muy interesante, ¿ok? Esto es muy interesante. Voy a utilizar JavaNeo. JavaNeo tiene un parámetro que es files.lines, utilizando la clase files. Es un método estático, como podéis observar, que le pasa un path y devuelve un stream. El concepto stream lo vamos a ir viendo a lo largo de estos vídeos. Imaginaos el concepto ArrayList. Tú metes que devolviese aquí un ArrayList de todas las líneas. Un array con todas las líneas del texto, una debajo de otra. Si no hablamos de array, si hablamos de estructura dinámica, pues sería un ArrayList de string. Cada uno de los elementos de ArrayList del string sería una línea. Los stream, ¿veis este tipo de objeto? No es ArrayList de string, es un stream de string. Los streams de string son estructuras dinámicas, pero el concepto de flujo es que nos da un potencial mucho mayor a la hora de recorrerlos y procesarlos. Son estructuras dinámicas preparadas para su procesamiento en tiempo real. Lo vais a ver ahora a continuación. Pero son estructuras dinámicas. Esto sería una estructura, lo que me devuelve el filelines sería un conjunto de string coincidentes con las diferentes líneas del archivo, solo que lo almaceno en vez de un ArrayList en un stream. Vamos a ver las peculiaridades de stream más adelante, como vuelvo a repetir. Fijaos, si todo va bien, porque esto lo que acaba de hacer es, vuelvo a repetir, es una apertura de flujo autocloseable. Si todo va bien, ejecutaré esto. Si no, saltará la excepción y además lo cerrará. Si todo va bien, voy a hacer esto. ¿Vale? Y aquí es donde voy a explicar un poquito el concepto. Si me deja el lab. Bueno, los streams se pueden recorrer como cualquier objeto iterable, ¿vale? En este caso he utilizado forEach. Podría haber utilizado diferentes métodos para recorrer, pero he utilizado forEach. Si os recuerdo, forEach lo que hace es ejecuta, va iterando el objeto, va moviéndose, en este caso sería ir moviéndose por el flujo de las diferentes líneas en este caso, y entonces ejecuta una función que le pasemos por una función lambda, una función anónima que le pasemos aquí. Tiene una sintaxis un poco extraña. Fijaos, la sintaxis de estas funciones son un poco complejas. Sería una función así. Fijaos, esto es una función anónima. Aquí os la presento, ¿vale? Eso sería algo así como si tú crearas una función, un método en Java, cuyo nombre no tiene nombre. Entonces sería algo así como void, esto me va a dar error, pero no tengo nombre, la función no tiene nombre, es anónima, pero que recibe como parámetro un string que se llama line. Y lo que hace dentro es... va súper lagueadísimo. Y no sé por qué va tan lagueado. Line. Este método, lo veis todo el mundo, es un método que se llama no todo nombre, recibe como parámetro un string que es de tipo line y lo que hace es imprimirlo. Bueno, pues esto que veis aquí es justamente lo que he definido aquí. Solo que fijaros, lo primero que se recibe es el parámetro.
line y le pones un nombre. Le podría haber llamado el nombre que tú quieras. Ese es el nombre de la variable. No tengo que definir el tipo porque ya lo hereda, ya sabe él de qué tipo. ¿Sabes por qué lo sabe? Porque esto es un stream de string, es decir, una secuencia de string, un flujo de cadenas. Entonces, por cada vez que recorra ese flujo de cadenas, lo que aquí se va a almacenar es un string. ¿Cuántas veces se ejecuta esta función que tenéis aquí dentro? Esa función se ejecuta tantas veces como elementos tenga el flujo. Cuando se acaba el flujo ya no se vuelve a ejecutar más. Entonces lo que realmente estamos es iterando el flujo y por cada iteración leemos el valor de esa iteración y la pasamos como parámetro a una función anónima. ¿Y qué hacemos? Esto. La línea 21 como consecuencia lo que tiene, ya borro esto porque esto no tiene sentido. La línea 21 lo que tiene como consecuencia es la ejecución, es recorrer el stream y imprimirlo por pantalla. Bueno, pues que sepáis que a la misma vez, en realidad, en vez de hacer esto, Java, otros lenguajes no. En segundo vamos a utilizar unos lenguajes, por ejemplo, TypeScript no lo tiene. Espérate que este me sobra. No lo tiene. Pero Java tiene una forma de escribir todo esto de forma compacta. La forma compacta es cuando el parámetro de entrada y el parámetro de una función sea el mismo, lo podemos escribir de esta forma, system.out, y estáticamente llamamos a println. Lo que va a hacer esto exactamente, esta sintaxis compacta coincide con esta demostración. Voy a comentar esta parte de aquí abajo, porque esta parte de aquí abajo no tiene nada que ver con la lectura de archivos, es para explicar un poquito más los streams. Y teóricamente, si lo ejecuto, debería... no, voy a comentar este y voy a ejecutarlo. Cojo el menú, el ejemplo número 2. Le digo que quiero leerlo, claro. Y aquí pone, hola caracola. Esto funciona muy bien. Muy bien, hemos recorrido el archivo. Si lo quito, pum pum, y comento esto, ¿vale? Perdón, paro el ejemplo, lo ejecuto de nuevo. Elijo la línea número 2 y hola caracola, esto funciona muy bien. Es decir, en cualquier caso, esto abre un flujo continuo del archivo para ir leyendo las líneas del archivo, un flujo de lectura. No es que las traiga toda a memoria RAM, sino que abre el flujo y a la medida que vaya consumiendo el stream, ¿cómo consumo el stream? Así, a medida que vaya consumiendo el stream, vamos leyendo las líneas del archivo y vamos imprimiéndolas gracias a esto. Lo que pasa es que hay una forma más compacta de escribirlo todo, que es esto de aquí, que es esta forma de aquí, ¿de acuerdo? Voy a avanzar un poco, ya eso es la lectura del archivo, está ahí el ejemplo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí abajo he puesto algunas líneas para que veáis un poco qué maravilla lo de los streams, ¿de acuerdo? Y qué bueno que nos vayamos acostumbrando a utilizar. Mira, vuelvo a insistir, estas líneas de abajo no tienen nada que ver con la lectura de archivos. No se vayan todavía, aún hay más. Mira, esto lo conocéis perfectamente. Creo una lista de string y añado hola mundo hielo. Fijaos bien que he añadido una hola, todo en mayúscula, un mundo, todo en mayúscula, y un hielo, H minúscula, lo demás en mayúscula, está puesto. Bueno, pues que sepáis que todas las estructuras dinámicas de Java, todas, tienen un método que es stream. Lo podéis comprobar vosotros en vuestro NetBeans, en vuestro Eclipse, en IntelliJ, lo que sea. Tú cuando hay una estructura dinámica, punto, y uno de los métodos que tenéis es stream, que lo que hace es convertir esa estructura dinámica, hace un puntero, genera un stream, ¿no? Entonces, claro, blanco y en botella. Si tú tienes un array list de string, lo que genera es un stream de string. Y si tienes un array list de películas, un string de películas. Ahora bien, fijaos muy bien en todas las maravillas que puede hacer un stream, porque son una pasada. Al principio son un poquillo complejas de entender. Mira, este es el stream. Tiene un método que se llama map. Vamos a ver. Este stream tendría hola, mundo, hielo. Map sirve para mapear, es decir, convertir elementos del stream los que quieras. ¿Cuántas veces ejecuta map? Map, todo lo que yo pongo aquí, seguido, se ejecuta tantas veces como elementos tiene el flujo. Con lo cual, map se ejecutaría lo que hay dentro de map, que si os fijáis es una función anónima, solo que no tiene en la llave
porque cuando una función anónima solo tiene una instrucción, no necesitas ponerle la llave, ¿de acuerdo? Tienes, y el return, bueno, esto sería exactamente igual a esto, ¿ok? Eso sería igual a eso, pero no es necesario. ¿Qué es lo que hace esta función? Y además en Java además no lo acepta. ¿Qué es lo que hace esta función? Yo esto lo ejecuto, esta función anónima, por cada uno elemento del flujo. Le he llamado S al parámetro de entrada de esa función anónima. ¿Y qué es lo que hago por cada elemento? O sea, S va a ser cada elemento del flujo. En este caso será la primera que le ejecute hola, segunda mundo y la tercera hielo. Lo que hago es que S to lowercase. Lo que estoy haciendo, si os dais cuenta, es que con esta primera instrucción es recorrer el string, el flujo, y pasarlo a minúscula. Con lo cual, después de la línea 37, lo que tendré es que el string ha pasado a ser hola mundo, pero así, hola mundo hielo. Eso es lo primero que he hecho. Ahora tiene una cosa, puedes poner más o menos, es decir, tú puedes utilizar más filter, sorted to array o no utilizar uno, utilizar otro, el orden no es importante. Bueno, es importante a la hora del resultado, pero que los puedes intercambiar. Ahora después hago un filtrado. El filtrado se va a volver a ejecutar por cada uno de los parámetros de entrada, pero el filtrado no tiene la misma función que map. Map lo que hace es hacer una conversión de los elementos a lo que tú quieras, y filter lo que hace es dejar pasar aquellos que cumplan, que dé true, y quita aquellos que dé false. Que dé true y que dé false, ¿qué? La función anónima lambda, que le llama, que le va a pasar. Le vuelvo a llamar S, yo le podría haber llamado aquí periquito de los palotes. Pero en ese se almacenará cada uno de los elementos. Hola en minúscula, mundo en minúscula y hielo en minúscula. ¿Y ahora qué se ejecuta? Ese start with con H, evidentemente en un filter tienes que ejecutar algo que devuelva true o false. Si sabéis, ese método es un método de string, start with H. ¿Dónde va a devolver true? Pues chicos, va a devolver true en hola y en hielo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que después de la línea 38 te has fundido mundo. El string original ha pasado a ser hola en mundo y te has quitado a aquellos que no cumplen ese requisito. Fijaos qué potente para interfaces gráficas, para programas, menú, filtrar por lo que pone el usuario. Encima le añadí ahora de repente un método que es sorted, que por cierto recibe un comparador, y de eso nosotros sabemos ya bastante. Por ahora utilizaría el compareTo por defecto de string, que ya sabéis que es ordenación alfabética, pero que nosotros podemos meterle un comparador ad hoc hecho por nosotros a mano, y entonces cumpliría el comparador que nosotros quisiéramos. Lo que ocurre es que como no le hemos pasado ninguno, lo que va a hacer es hacerte un ordenado alfabético por el compareTo de string. Y por último, porque ha apetecido, pero que existen otros métodos que más adelante os explicaré, he generado un toArray, que lo que hace es que devuelve esto. Claro, es lo que he hecho. Ay, perdón, me ha faltado aquí. Es lo que he hecho ahí. Tiene un handicap, y es que veis que he hecho un array de object, no de string, y es porque a priori es genérico y devuelve a object. Luego acepto la conversión, pero no devuelve a array de string, devuelve a array de object. Entonces en X1 lo que tengo es un array con hola y hielo, y aquí lo recorro, ¿vale? Ya sabéis cómo recorrer un array con for, ¿vale? Entonces aquí imprimiría, si todo va bien, hielo, hola, porque aquí me he equivocado. ¿Vale? Porque lo ordené. ¿Vale? O sea que del flujo original, mira lo que he convertido. Ahora, otro ejemplo. Ya después lo ejecutamos todos. Ahora cojo otra vez el original, el flujo original, lo paso a string, genero otro string, y para que veáis una cosilla. Mira, para que veáis que puedo utilizar unas cosas u otras. Ahora voy a utilizar map. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vosotros preguntaros qué voy a hacer aquí. Pues eso lo voy a ejecutar por cada uno de los elementos del string, y lo que voy a hacer es convertir los elementos originarios en esto, que es elemento originario concatenado de menor que. Eso quiere decir que después de esta línea el flujo original sería hola, no hemos pasado a minúscula esta vez, pan, que la he guiado, mundo y hielo. Y ahora pues os presento otra función, que es collect. Collect recibe un colector. Collector es como
es generar ese flujo, generar un string como resultado, un objeto como resultado, en el cual los diferentes elementos del flujo los va a combinar con lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que los combine con una coma. Lo que va a generar con esto es un string, ya no es un array como antes, ahora es un string, hola, country, coma, mundo, coma, hielo. Eso es lo que devuelve. Y aquí lo imprimo normal y corriente. Para más información os dejo aquí un enlace. Bueno, vamos a ejecutarlo para ver si todo va bien. Ejecuto el método. Le pongo aquí un número 2 y veis aquí perfectamente que imprime solo hielo y hola. Hielo y hola, aquí está. Hielo y hola. Esta es. Aquí, que me pierdo. Hielo y hola. Y que luego imprime hola mundo hielo. Hola mundo hielo. Y además muy bien porque con la H minúscula, que yo no he hecho ninguna conversión ahí. ¿Veis? Entonces los strings son realmente poderosos para hacer transformaciones en tiempo real de colecciones. Paramos a este. Y paramos el anterior que tampoco lo teníamos parado. Y ahora continuamos con el ejemplo número 3. Discard. Y yo no tenía que haber hecho discard, porque había puesto aquí algunas líneas, pero bueno, queda el vídeo como documentación. Ejemplo número 3. En el mail del ejemplo número 3 no he hecho nada más que añadirle pulse número 3 y ahora fijaros lo que vamos a hacer. Leer y crear objetos. Si es posible, claro. Lo que vamos a revisar en este ejercicio número 3 es serialización de objetos, que ya lo vimos en el primer trimestre, si no recuerdo, ya os daba la clase, aunque vosotros no sabéis nada de qué iba la historia, yo os daba una clase hecha ya que servía para almacenar y recuperar bases de datos de objetos serializados. Y entonces este eso lo llama ejemplo 3. Entonces esto no nos importa para nada, lo que nosotros lo que vamos es a ejemplo 3.exe. Vamos a darle zoom. Es muy sencillito. No, me he equivocado. Ok. A ver, un momentito, un segundito. Para leer y crear objetos, si es posible. Vale, sí. Sí, no he recordado mi propio ejemplo. Vale, mira lo que hace. Coge un archivo de path, no es serializar, este ejemplo no es serializar, sino voy a avanzar en el concepto de string. Yo sé que estamos con Java.io y Java.io, pero es que el concepto de string es muy importante para el tratamiento no solo de archivos, de cualquier estructura de datos. Y el flujo de entrada y de salida es importante este concepto. Entonces vamos a profundizar aquí con un ejemplo más avanzado. El ejemplo número 4 será el de serializar. Perdonadme. Mirad qué concepto más interesante. Cojo y me voy a path. O sea, me voy a punto outputfile.txt. Voy a abrirlo. Lo tengo aquí. Lo he hablado con Sublime. ¿Vale? Este es el contenido que hemos creado en el ejercicio número 1 y número 2. Y me dice, oye, por favor, ponga este formato. Lo que te pide es que crees una base de datos en plan esto. PC, 1.200 euros, un portátil, perdonadme las tildes, 500 euros, olvidado de la realidad de los precios, 700 euros y una tablet, 1.000. Nombre, precio, nombre, precio, nombre, precio. ¿Os recordáis algo lo de nombre y precio? Sí, yo creé ahí una clase llamada items que tiene esa característica. Nombre, precio, nombre, precio. Como podéis ver, por cada una de las líneas he creado un PC y un precio. Eso es un archivo, ¿de acuerdo? Salvo, ya está en mi disco duro eso guardado. Y ahora fijaros lo que voy a hacer. Esto es muy interesante. Mira. Flujo de entrada, lo meto en el try porque es autocloseable. Esto genera un flujo de entrada que devuelve un string de string y le llamo string. Bien, si todo ha ido bien, si he sido capaz de abrir archivos, si todo se ha generado, ejecutaré este, si no, lanza la excepción y se cierra el flujo. Y ahora fijaros muy bien lo que voy a hacer. Esa línea. Cojo el string y por cada una de las iteraciones, es decir, cada una de las líneas del archivo, mapeo.
Y mira lo que ejecuto. Ejecuto esto. Si le fuerais capaces de darle al pause y buscar ahora qué hace el método split de un string, ¿vale? Porque ya sabéis que lo que recibe este map va a ser cada una de las líneas. Es un string. Y entonces lo que yo estoy llamando es conviérteme cada una de las líneas que era un string, conviértemelo en qué es lo que devuelve línea .split. Si haces un pause, te va a la documentación de string y mete el método split, verás que lo que hace es devolver, recibe el carácter que tú quieres utilizar como delimitador, como divisor, en este caso la coma, y lo que hace es una cadena, un string, te lo parte por las diferentes partes que defina tu delimitador y devuelve un array con los diferentes elementos. ¿Qué es eso? Pues esto se me ha cerrado. Déjame un momento, unos segundillos. Vaya hombre. NetBeans Projects, aquí, Java.io, un segundillo, aquí. Lo que hace es cada una de las líneas las parte por una coma y devuelve un array con los elementos partidos. En este caso todos los arrays, porque lo hemos hecho muy bien, todos los arrays serán de tamaño 2. Vector más que un array. Sí, un array, vector. De 2 tamaños. El elemento 0 será PC, elemento 1 1200. Elemento 0 portátil, eso por cada una de las líneas. Es decir, que hemos convertido, en esta línea lo que hemos convertido es que el string, por cada huerta, en vez de ser un string, una cadena, es un array de 2 líneas. Y ahora fijaros, porque aplico otro map, pues que puedo aplicar tantos maps y tantos filtros como quiera. Este map lo que devuelve, lo que recibe por cada iteración, no recibe un string como recibía este. Este lo que recibe por cada iteración, aquí en la E, es un array con 2 elementos. PC 1200. Pum, pum. Y ahora fijaos lo que ejecuto. Si os vais a la documentación de la clase ítems, que la tenéis ahí abajo, veréis que yo había creado un método de GraphRunArray que recibía un array de string, écolo ahí, la E, con 2 parámetros que servían para crear una instancia de elementos. Entonces lo que ocurre es que la línea 23, y esto es lo más interesante de todo, lo que recibe la línea 23 por cada iteración del string ya no es una frase, no, ya no es un array de 2 elementos, no, es una instancia, un ítem creado. ¿Y dónde recibe el ítem creado? En O, le podría haber llamado O de objeto. O sea, por la O almacena cada uno de los ítems que hemos creado automáticamente. Y hago otro mapeo. Lo que pasa es que este mapa es un poco especial. Lo que hace es mapear y además hace la conversión. Lo que hago es que lo mapeo doble y lo que hago es el getPrice. ¿Qué es lo que ocurre? Que la línea 24... ¿Cuántas veces se ejecuta la línea 24? Yo la digo. La línea 24 se ejecuta... Vaya por Dios. Bueno, ¿cuántas líneas tenía el archivo original? 4 líneas tenía el archivo original. 4 veces. Pero ya no recibe... string, ni recibe un array, ni recibe objetos. Ya recibe dobles. Y ahora os voy a presentar el método reduce, que es bastante interesante, muy interesante. Reduce lo que hace es, como el Excel, hace una operación con todos los resultados. Lo que hace es reducir 4 iteraciones, 4 ejecuciones en algo que tú quieras. Por ejemplo, en sumarlas. Con lo cual, y podía sumarla, multiplicarla, y un montón de operaciones, tantas como double tenga, ¿vale? Double o float o int, o una ad hoc que tú pongas ahí, una función ad hoc que tú hagas ahí. Lo que hace es reducir 4 iteraciones, 4 elementos en uno único, con una operación aritmética en este caso, aunque podría ser de composición de frase, lo que sea. ¿Qué genera esto? Un double. En total se almacenará un double que será la suma de todos los precios de todos los objetos. Vaya maravilla de filtrado, ¿no? ¿Por qué se llama optional double? Optional double es un tipo especial de double que es que puede estar presente o no puede estar presente. Y ese es el que devuelve reduce. No os preocupéis porque os va a pitar si intentáis poner el double y os va a poner la bombillita. No, es un optional double. Y eso es lo que he imprimido. No solo te podría haberlo imprimido así, sino que si le hubiera concatenado esto, si es if present, es decir, si hay un double, imprimirlo. ¿Vale? Esta línea de aquí es equiparable a haber concatenado eso. Lo que pasa es que yo ahora ya no quería irme más allá. ¿Sabéis lo que va a imprimir aquí al final del todo? Lo que va a imprimir al final del todo, si yo no me he equivocado, es...
1200 más 500, 1700, 1700, 700, 2400, 3400. Sí, ha sido capaz de un archivo analizarlo, tomar determinados parámetros y hacer una operación con ellos, todo en una línea. Veamos si funciona. Para ello nos vamos a Run File. Cojo la línea número 3 y bota. Cogemos el archivo, lo ejecutamos, pulsamos 3 y aquí lo tenemos, 3400. Optional double, ¿vale? Tendría que ponerle total punto para sacar solo el valor get double, enlace double, ¿vale? Porque si no es un objeto que dentro tiene un double, pero es un objeto un poquito especial que dentro puede tener un double o no un double. Si quieres solo imprimir el double, double, pero podría ser null si no estuviera presente. Otra cosita, que sepáis que me ha dado antes un error porque he cogido... Uy, qué torpeza la mía. Bueno, torpeza la mía y gestión regular de la ventana aquí, del señor MacOS. He cogido y me he dado un enter aquí al final. ¿Qué le ha ocurrido? Que al dar enter aquí al final os va a dar un null pointer de excepción. Lo voy a presentar, ¿vale? Ejecuto, run file. Le doy al 3 y sale un null pointer de excepción. Es sencillo de entender. Fijaos, esto lo ejecuta por cada una de las líneas. Una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, pero que ejecuta la última. La última, lo que va a ocurrir con la última, es que cuando hace aquí un split, el array es null, porque la última línea es una línea vacía. Entonces intenta dividir una línea vacía por comas y te sale un array vacío. Entonces estoy llamando a un constructor con una línea, con un array vacío, y me está dando un null pointer de exception. ¿Cómo se puede resolver esto? Dos formas distintas. O el constructor, el método este, me lo tuneo, que sería decir if elementos.length menor que 2, bueno, o distinto de 2, porque tiene que ser 2, return null. ¿Vale? O lo hago así, controlando desde la función para que cuando reciba algo que sea algo de verdad, o más elegante todavía. En vez de controlarlo aquí, aunque eso lo puedo dejar sin problema. En vez de controlarlo aquí, lo controlo aquí. ¿Cómo lo controlo ahí? Oye, cuando divida, filtro. ¿Cómo filtro? Lo que recibo aquí es el array, ¿vale? Me llama incluso array. Pues aquello cuyo length sea igual a 2. Y ahora ya sí que me queda esto pues niquelado, porque además en vez de filtrar en el otro lado, he filtrado aquí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que esta última línea no me la coge. ¿Por qué? Porque el array no tiene length 2, no pasa el true, esto no te da true, luego se carga todos esos elementos, solo me carga los buenos. Si veis ahora, ejecuto el ejercicio número 3. Vamos allá. 3. Pues ahí lo tenéis, 3400. Y ahora sí que funciona esto, pues perfecto, ¿no? Veis qué poderoso es a la hora de controlar esta gestión. Al principio se hace un poco complicada la sintaxis. Y si nos vemos en junio, ojalá que nos veamos en junio, esos últimos días sí que me gustaría dedicarlo a que veamos esto, porque luego en el segundo curso con framework más complejos pues se hace bastante interesante. Pasamos al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 y último, lo que he hecho es serializar y deserializar, ¿vale? Es algo que ya habíamos hecho, con lo cual tiene poca dificultad. Me voy directamente, para no alargar mucho el vídeo, al ejercicio número 4. Como podéis ver, imprimo que se le hizo, no se le hizo. Cojo, bueno, he hecho un poquito una mezcla entre el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Lo que hago es abrir el archivo anterior. Hago el listado. Mira, aquí antes de hacer los objetos, voy a filtrar aquí para que no se me filter array.length
igual a 2, para que así no me equivoque ya nunca más. Creo la instancia y cuando creo la instancia no hago lo de get price ni lo de reduce. Lo que hago es, conforme tengo la instancia, las uno convirtiéndola a tu list. Que mira qué maravilla de función, que lo que hace es, una vez que has hecho lo que tú has querido con el string, filtrarlo, mapearlo, otra vez para array list. Y esto me lo ha pasado a una lista de qué, de ítems. Fíjate, hemos empezado con un string de string y hemos acabado con una array list de ítems. Y ese array list de ítems lo que voy a hacer es serializarlo, ¿vale? Entonces tendría, pues, que sepáis que ese array list tendrá 4 elementos coincidentes con los 4 elementos que hemos definido. Un PC, una tablet, un ordenador, en fin. Bueno, pues genero un output string, es decir, voy a escribir objetos serializados. Esto recibe un filet output string que apunta a mi archivo. Voy a escribirlo en output object.data, ¿vale? O sea, estoy leyendo el txt, los datos, lo estoy creando en memoria RAM la instancia y ahora esas instancias las voy a serializar en un archivo object.data. Y es tan sencillo como que escribo la lista. ¿Y por qué puedo escribir la lista directamente y no tengo que recorrer la lista y ir escribiendo los elementos? Pues porque ArrayList es serializable ya. Y entonces, como ArrayList o lista es serializable, me despreocupo. ¿Y qué hay dentro de ArrayList? Ítems. ¿Ítems son serializables? Sí, pues me lo ha serializado todo perfectamente. Entonces me ha escrito el ArrayList de ítem directamente en el objeto. Y aquí digo, oye, pues todo ha terminado ya. Esto que sepáis que es java.io, luego esto es bloqueante. La línea 35 no acaba hasta que esté totalmente escrito. Y luego lo que hago es la operación inversa, que es abro un archivo abro un flujo de lectura de ese mismo que acabo de escribir y lo que voy a hacer es la operación inversa de serializar. ¿Cómo se hace? Llamo a leer, hago el casting, eso sí, eso ya lo hemos visto en el primer trimestre, y lo almaceno en lista 2 y imprimo lista 2. Con lo cual, si ejecutamos esto no debería tener ningún problema. Voy a parar a otro ejemplo que tengo aquí ejecutándose. Ejecuto el archivo número 4. Le doy al 4. Serializando. Ya lo hemos serializado y ya lo hemos deserializado. Y vemos que estamos creados los 4 ítems, PC, 1200. O sea, hemos sido capaces de un archivo de texto filtrarlo y convertir instancias. Y esa instancia, además, somos capaces de escribir en un archivo y leerla en ese archivo. Object Data, aquí lo tenéis. Esto no hay quien lo lea, O sea, esto es bytes. De hecho, si me permitís un momento, voy a redirigir. Voy a convertir esta extensión para no complicarme un poco la vida. Y fíjate, si intento abrirla ahora con esto no hay quien lo lea, Estos son bytes. Entonces, hemos sido capaces de convertir una instancia en bytes. Esto solo lo puede entender, de nuevo, la operación inversa a deserializar, que sería luego convertirlo a objetos. Pero mira, estamos ya siendo capaces de crear una base de datos. Evidentemente no son las bases de datos que nosotros vamos a crear. Para transmitir, no transmitir, utilizaremos XML y JSON, y para almacenar la mayoría de las veces utilizaremos bases de datos relacionales o no relacionales. ¿Cuándo utilizaremos XML? Utilizaremos XML cuando sea un archivo de configuración de parámetros o JSON. ¿Y cuándo utilizaremos esto? Bueno, pues por ejemplo podemos utilizar en un programa que se comunica Java contra Java, pues sí, para transmitir objetos Java contra Java o incluso almacenar cuando sea Java contra Java. Hasta ahí quedan los ejemplos básicos y a continuación os grabaré el vídeo de Socket, que es un poquito más avanzado y opcional. Bueno, pues vamos a acabar este vídeo enfocado a flujos, entrada, salida de Java, y lo voy a acabar con un ejemplo que es un poco bastante avanzado, sobre todo para explicar las bondades de Java Neo y sus diferencias con Java IO. Pero yo voy a hablar de sockets y lo he tomado de este ejemplo. Socket no es un concepto que sea dentro de nuestros objetivos de este curso. Sin embargo, lo veréis el año que viene. ¿Qué es un socket? El concepto de socket os lo voy a explicar de una forma lo más sencilla posible. Los sockets son conexiones que se realizan entre máquinas remotas, que pueden estar en la misma red local, tu casa, una empresa, o en diferentes redes. Se le llama socket a una conexión que se realiza mediante alguno de los dos protocolos de transporte, TCP o UDP. TCP es el protocolo que está orientado a conexión,
que controla, tiene una cierta capa de control de errores y gestiona los paquetes que van desde un origen a un destino. Es el protocolo que emplea a la vez el protocolo, por ejemplo, no sé si conocéis HTTP o HTTPS, visitar las páginas web y ver su contenido. Utilizan ese concepto de protocolo por debajo, protocolo TCP, que es el que controla no solo que los paquetes vayan de origen a destino, desde una IP a otra IP, sino que lleguen en orden y lleguen con control de seguridad. Por contraparte, también tenemos el protocolo UDP. También sirve para llevar paquetes de origen a destino, pero no controla, no está orientado a conexión, no controla los errores que puedan ocurrir en paquetes que se pierdan. El TCP está más orientado a la conexión de transmisión de datos, los cuales es importante su integridad, y UDP está más orientado a controles en tiempo real, información enviada en tiempo real. En cualquier caso, UDP o TCP, un socket es una conexión que se hace de una máquina a otra. ¿Cómo se hacen las conexiones de una máquina a otra? Que pueden ser de la máquina en sí mismo. Pues ahí entra en juego el protocolo IP. Necesitamos saber cuál es la IP de la máquina, la dirección. Si estuviéramos en máquinas que están en diferentes redes locales, necesitaríamos saber la IP pública de la máquina que queremos conectarnos. Voy a poner un ejemplo un poco más complicado, pero que seguro que más o menos lo tenéis en mente. Imaginaos, todo el mundo está pensando y decir, oye, yo me quiero conectar a la máquina que está de mi amigo que está en su casa. Entonces yo sería el cliente y ellos tuvieran que tiene una máquina servidor. Hay una máquina servidor, ahora lo vamos a explicar, una máquina que está ejecutando un programa y tiene un puerto. Ahora explico lo que existe eso. Bueno, que está recibiendo peticiones, pendiente de recibir peticiones. Entonces yo desde mi casa lo que tengo que hacer es poner su IP, su puerto, ahora explico el puerto, y entonces hago una petición y me conecto, ¿no? Imaginando que es TCP. Me conecto a esa máquina y mando mensajes. ¿Qué IP tengo que poner a la suya? Entonces tú llamas a tu amigo y le dices, oye, quiero que me digas tu IP, ¿cuál es la IP que tienes? Tu amigo mira su IP de su ordenador, panel de control, ipconfig, ifconfig, depende del sistema operativo, y entonces de repente ve que tiene una 192, 168, 1 lo que sea, o 0 lo que sea. Claro, eso es su IP privada dentro de su red local, porque toda en nuestra casa, actualmente, en 2020, todas nuestras casas tenemos una red local, es decir, de puertas para afuera está la red pública, que ni siquiera es pública, pero estaría la parte de la red pública, y desde el router para adentro hemos creado una red local para que podamos conectar varias máquinas, y todas las máquinas que queramos conectar, móviles, etcétera, salen por el mismo router. Todos tenemos localizado en nuestra casa el router, y ese router hace un nateo, que significa que todas esas máquinas salen con una misma IP, porque no tenemos muchas IP públicas, solo tenemos una IP pública, que es la IP con la que realmente salimos. Entonces, para saber cuál sería nuestra IP, tendríamos que ir a una página web que es, por ejemplo, aquí, ¿cuál es mi IP? ¿Cuál es mi IP? Y automáticamente sale ahí cuál es mi IP. Yo estoy saliendo por esa IP, ¿vale? Si alguno de vosotros intenta hacer pin a esa IP, normalmente yo tengo el router desactivado para configuración desde fuera. Si alguien intenta poner esa IP, lo que accede a la puerta a mi casa, a mi router, pero por la parte de fuera, no por la parte de dentro. ¿Cómo puedo hacer yo para que alguien ponga esa IP pública y pueda acceder a mi máquina? Bueno, pues eso seguro que muchos de vosotros que os gustan los videojuegos alguna vez habéis escuchado el concepto de abrir puertos. Para ello tendréis que acceder a la configuración de vuestro router, y hay una zona, dependiendo de la marca del router, modelo de router, donde se llama redirección de puertos, port forwarding, depende del modelo. Y ahí os dice, oye, ¿a qué máquina, qué puerto, qué protocolo y a qué máquina quiero enviar? Bueno, pues tú me dices que tú y yo vamos a programar un cliente servidor que van por el puerto 8090, porque nosotros no lo inventamos. Ahora explico el concepto de puerto. Y entonces pues tú tendrías que poner ahí, cuando recibas una petición por el puerto 8090, aunque bueno, también se puede redireccionar puertos, pero cuando te ataquen por el puerto 8090, cuando te pidan petición el puerto 8090, redirígeselo a la máquina, mi IP ahora sí local, 192.168.1.10, al 8090. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, para conectarme con mi amigo, pondría la IP pública suya, esta de aquí, la del router,
su router al recibir una petición con un puerto 8090 redirigiría a la máquina interna, que es la de tu amigo, y ya tu amigo y yo estaríamos conectados. Es un poco como sería. ¿Qué es el concepto de puerto? Bueno, pues todo va desde que las máquinas se conectaron a internet. Cuando las máquinas se conectaron a internet, vimos que cuando estamos conectados a internet no nos conectamos para realizar una única petición. Es decir, tenemos Google, el navegador abierto, con el Skype, con el FaceTime, con el millones de conexiones a la vez. Es decir, incluso el propio navegador tiene 1000 ventanas abiertas. Son muchas conexiones que se salen y muchas conexiones que podríamos recibir. ¿Cómo es capaz el sistema operativo de determinar una petición cuando vuelva a qué software es? Con el concepto de puerto. Tu sistema operativo tiene un número asociado del 0 al 65.000 que se lo indica a las peticiones de salida y a las peticiones que pudiera aceptar de entrada, que por defecto son 0 peticiones las que puede recibir de entrada, si está configurado el firewall. Esas peticiones se enumeran del 0 al 65.000 y cuando vuelven ese número se mantiene, con lo cual sabe el sistema operativo que ese IP, esos bytes, son para la pestaña que estaba buscando en Google, YouTube, y las otras bytes, entonces, son para asociar bytes que van por las peticiones, por tu tarjeta de red, ya sea Wi-Fi o LAN, a un determinado software. Cuando las peticiones son salida, no hay problema. El firewall no para a priori, si no está configurado para otra cosa, no para las peticiones de salida. Pero cuando son las peticiones de entrada, sí hay un problema. Por defecto, todos, si no hemos toqueteado nada, tenemos nuestras peticiones, nuestro firewall tiene las peticiones cerradas de entrada. Hay dos tipos de firewall. El físico, que es tu router, también tiene las puertas cerradas para adentro. Y uno de software, el firewall de Windows, de Mac, lo que sea, que también tiene los puertos cerrados. Para que todo esto funcione, tú ahora mismo, cuando hagamos las pruebas, solo te vas a poder conectar a tu localhost. Si tú quieres que alguien se conecte desde fuera, tendríamos que habilitar no solo... podemos habilitar a una dirección de origen y si es todas asterisco, cualquier petición, pero por un puerto. Entonces eso es lo que se llama abrir los puertos. ¿Alguno de vosotros lo habéis abierto alguna vez sin querer? Cuando instaláis un software, Windows a veces da una advertencia si utilizáis Windows, una ventana emergente en amarillo que os dice este software está intentando modificar, no me acuerdo el mensaje exactamente, y le decís aceptar. Lo que estáis haciendo es poner una excepción en vuestro firewall para que permitáis peticiones de entradas. Con lo cual, resumiendo mucho, todas las peticiones, todas las sockets tienen una dirección IP origen, una dirección IP destino y sobre todo un puerto. Este y este tienen que coincidir en el mismo puerto, el mismo número de puertos. Eso es lo que va a hacer que el sistema operativo sea capaz, que la conexión se establezca primero porque el sistema operativo es capaz de hacer esa conexión. Por ejemplo, por poner un ejemplo, las páginas webs normal y corriente utilizan el puerto 80, pero HTTPS, que es el protocolo de navegación encriptado, utiliza el puerto 443. Y nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, 8090. Hay algunos puertos que están reservados que no los podemos utilizar, reservados para el sistema operativo, ¿vale? Y nosotros el 8090 lo vamos a utilizar porque está libre y lo vamos a emplear. Entonces, nosotros vamos a crear una máquina servidora que tiene un puerto abierto, abre puertos. Nosotros, como vamos a hacer en local, yo no necesito abrir ningún firewall porque voy a conectarme a localhost. O sea, la cliente y el servicio van a estar en la misma máquina, entonces la IP del cliente va a ser localhost, que es 127.0.0.1, o lo que quiere decir lo mismo. No salgas para afuera porque estoy intentando conectarme a la misma máquina. Bucle local, que se llama. Si este mismo juego lo queríamos hacer ya de forma divertida, que es lo suyo, entonces sí es cuando entra en juego el mundo de los puertos, de apertura de firewall. Una máquina servidora va a ser un software que va a entrar en bucle cerrado aceptando peticiones. Y un cliente que va a abrir un socket a esta dirección por el puerto correcto. Se van a conectar y este ejemplo es muy sencillito. El cliente le va a enviar texto, un par de frases, y para que veáis que se recibe, cuando la recibe la imprime. Eso es un servicio, eso es un cliente servidor. Lo normal es que un servidor esté corriendo y reciba muchas peticiones de clientes, incluso concurrentes, simultáneas. Que es esto que veis en el dibujo. Es decir, tenemos una única máquina servidora y muchas máquinas clientes establecen peticiones. ¿Para qué? Pues pedirle datos, para pedirle que procese algo. Lo normal, cuando utilizas Java.io, el problema que tenemos cuando utilizamos Java.io para establecer el socket, que, ojo, el 90% de los tutoriales que va a ver en internet cómo montar un cliente servidor en Java van a ser utilizando Java.io.
El problema de Java.io es que la lectura y la escritura son bloqueantes. El hilo principal se bloquea. ¿Qué es lo que ocurre si se bloquea? Pues si yo tengo varios clientes hablándome simultáneamente, cuando estoy leyendo y escribiendo recibiendo del cliente 1, tengo el hilo bloqueado y no puedo leerlo del cliente número 2. Y entonces, cuando tengo más de 2 clientes, no funciona esto. La solución, no sé si la tengo por aquí, no la tengo por aquí, la voy a buscar rápidamente. Multithread Java Socket. Es lo que se llama programación multihilo. Java permite, y lo veréis el año que viene, a ver si tengo alguna imagen un poquito... Sí, este me vale. Java lo que permite es crear diferentes hilos. Es decir, tú tienes un programa principal con un hilo, el concepto de hilo ya lo vimos, la línea de ejecución secuencial hacia abajo y que va hacia abajo a no ser que tengamos bucles. Permite crear nuevos hilos de determinadas partes del programa. Es decir, nuevos hilos quiere decir es como si creara un nuevo proceso. El sistema operativo tiene un proceso, por ahora abrir un nuevo proceso con un nuevo hilo. Y entonces lo que hacemos es, por cada cliente que entra, lo que hacemos es crear un nuevo hilo que es el que gestiona entrada y salida con ese cliente. Entonces nuestro programa servidor crea tantos hilos, tantos programitas, hijos, como conexiones entrantes tengamos. Y esos programas hilos gestionan la entrada y salida de ese cliente en concreto. ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, en cuanto a la ventaja es la programación un poquito más artificiosa, pero es el inconveniente. La ventaja es que tener diferentes hilos tenemos más potencial, cada hilo tiene, está más estructurado y además tenemos más potencia de CPU. Podemos llegar a tener más potencia de CPU para cada una de las gestiones. Cuando hablamos de Java.io, llega el momento en el que no tenemos por qué tener ese concepto, porque como no es bloqueante este hilo, lo que vamos a hacer es tener diferentes... Hay un concepto que se llama channel, y ahora pues nosotros podemos recibir varias peticiones y como vamos a leer y escribir mediante Java.io, lo que tenemos es que hay un concepto que se llama key, clave, que asocia la petición al cliente que la hizo y vamos a ir recorriendo las peticiones, pero no es bloqueante, es un bucle infinito, no es bloqueante, y vamos a ir recibiéndolas y enviándolas. Ventaja e inconveniente. El código, aunque es más sencillo, menos líneas, no es confuso. Cuando programas en Java.io, que es la primera recomendación que digo, yo estoy haciendo este tutorial para mostrar, ¿no?, la diferencia de Java.io y Java.io, y es algo que vais a encontrar poca documentación, por eso lo hago. De Java.io el normal lo vais a tener mucho y os recomiendo, como curiosidad, no entra en nuestro curso, pero si lo podéis hacer en verano o cuando queráis, os lo recomiendo. Lo suyo es programar primero en Java.io con diferentes hilos. Pues Java.io tiene muchas líneas de código, pero se ve más clarito el código. Cuando comprendes que realmente se está creando un hilo y se está ejecutando separado, se entiende. Aquí el código es menos línea de código, mucha menos línea de código, pero no se lee de primera todo lo sencillo que podría ser. La siguiente desventaja es que evidentemente todo el procesamiento de todos los hijos lo estamos haciendo en un único hilo, con lo cual la potencia de tiempo real de respuesta, pues ten en cuenta que estamos haciendo pseudo concurrencia, no concurrencia real con multiprogramación de diferentes hilos ejecutándose, sino el hilo está yendo de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? Entonces, siempre y cuando... todo es pseudo programación, pero en este caso más pseudo multiprogramación. Y paso a explicaros un poco el código. Voy a explicaros primero, este código lo tenéis, por supuesto, también lo vais a tener en GitHub, aunque se sale de nuestro concepto. Y mirad, vamos a hacer un mapa, hashmap, os recordáis estructura dinámica, hashmap. Hashmap era, por cada clave solo puede haber un valor, ¿vale? Como clave vamos a utilizar una cosa que se llama short channel, son muchos conceptos, lo sé. Short channel va a ser cada uno de los canales de los clientes. Cada cliente que llegue lo vamos a almacenar, lo vamos a asociar a un socket channel, a un canal de conexión. Pues por cada cliente vamos a crear una array list aquí para mensajes, y así vamos a crear el hash map de todos los clientes que tenemos que satisfacer y que están conectados a nosotros. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrirle el puerto. Entonces, cuando creamos la instancia, creamos una dirección de internet. La dirección de internet está asociada, internet, un poco preciso las expresiones que estoy utilizando, pero para que nos entendamos, están compuestas de dirección y puerto. Y a partir de ahí creamos el hash map vacío, ¿ok?
Cuando ejecutemos Start Server es cuando vamos a comenzar todo el follón, ¿vale? ¿El follón cuál es? Bueno, pues vamos a abrir un selector. Un selector es el que nos va a permitir movernos entre los diferentes socket channels que tengamos. Es un multiplexador de multiplexador. Es un concepto que empieza a ser confuso y es en Java.io. En Java.io no existen estos conceptos y aunque la programación es más compleja, vuelvo a repetir, se ve más sencillito. Pues un selector es el que vamos a permitir de todo el hashmap que tenemos, movernos por el hashmap. Y entonces lo que vamos a abrir es el socket. Ese momento, esa línea, la línea 34, es el que abre el puerto. Nuestra máquina a partir de ahora tiene el puerto 8090 abierto y empieza a recibir peticiones tipo TCP. Y además lo configura como no bloqueante, ¿vale? Que es lo que queremos. Lo asociamos el socket a la dirección y el selector que va a permitir movernos por esos sockets. Ok. Y aquí decimos ya que el servidor está abierto. ¿Qué es lo que hace un servidor cuando ya está abierto? Entra en un bucle cerrado. ¿Veis? Un bucle cerrado. Podríamos haber controlado un temporizador o que ocurriese algo, pero lo normal es que los servidores se ejecutan en tiempo para siempre, hasta que se caigan. No deben de pararse. Lo normal que encontré un servidor es un bucle infinito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que este evento es muy importante? Fijaos, ese selector lo asocia a los sockets, ¿no? A todos esos sockets que tenemos en ese server channel. Pues esto sí bloquea. Esto sí bloquea. Se queda quieto. Y no pasa de ahí hasta que ocurre un evento. ¿Qué evento puede ser en un servidor? Que cualquiera de los sockets que tenemos o se conecta uno, o se desconecta uno, o me escribe uno. Esos son los eventos que yo puedo utilizar. Yo podría escribir también, ¿vale? Entonces, si ha pasado la línea 46, ¿qué ha pasado? ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues mira, iterator, ni que decir tiene. Lo que hago ahora es de las claves del selector, de todas las... A ver, el selector, vuelvo a repetir, asocia una clave, una key, a todos los clientes conectados. Entonces lo que hace es una array list de claves, la selected key, que es todos los clientes que tengo ahora mismo conectados, la pone en iterator para recorrerlo. Lo que voy a hacer ahora mismo es recorrer. ¿Ha pasado algo? Joder, vamos a ver qué ha pasado. Voy a recorrer todos los canales que tengo abiertos con el iterator que vosotros conocéis perfectamente y me voy moviendo por cada uno de los clientes, ¿vale? Es importante que una vez que nos hemos movido lo eliminemos para que no volvamos a recorrerlo, ¿de acuerdo? Cada vez que ocurra algo recorro todo y lo voy eliminando. Entonces ahora existen diferentes cosas que puedo hacer con esa clave en la que estoy. Yo voy recorriendo por cada cliente y ahora le llamamos a cada uno de los clientes key, ¿no? Que sea válido o no sea válido, es lo primero que tenemos que ver, porque si por lo que sea ha pasado algo y ya no es válido, me salgo a por el siguiente. Y ahora, os pongo aquí una lista de las cosas que pueden estar. Si es aceptable, quiere decir que acabo de recibir una conexión del cliente. Ese evento ocurre cuando recibo una petición. Tú ves que yo tenía tres, ¿no? Tenía tres clientes quietecitos. Ahora mismo se acaba de conectar uno. ¡Pam! Pues, ¿qué ocurriría? Si tú metes que los demás no me han escrito nada. Que este, de la línea 45, pasaría a la 46 porque ha pasado algo. Recorrería el 1. No hay nada que leer. Recorrería el 2. No hay nada que leer. Recorrería el 3. No hay nada que leer. Y recorrería el 4 y me saltaría este if, que es alguien acaba de llegar. Y entonces llamo a este método que ahora explico el método que es lo que hace. Si en alguno de los anteriores hubiera saltado este método, es que alguien me ha escrito. ¿Vale? Si escribo que si salta ese, que saltaría un montón de veces, lo que pasa, salta siempre, ¿eh? Ese, a no ser que el cliente esté bloqueado por algún motivo, el if roteable va a saltar, cuando recorre a un cliente va a saltar siempre, porque a no ser que pase algo, entonces tú puedes cada vez que recorres escribirle a un cliente, pero nosotros no vamos a escribir, ¿eh? Lo único que nosotros vamos a hacer es recibir conexiones y leer lo que nos dice. Si alguien me quiere escribir, pues llamo a este método y le paso al cliente. Entonces, insisto, tenemos un selector y cada vez que ocurre algo recorro todos y veo si es que alguien se ha conectado o si alguien me quiere escribir. Y vuelvo a repetir, podría haberle escrito, ¿eh? Voy a ver el método accept y el método key. ¿Qué es el método accept? Bueno, pues le pasaba al cliente, ¿no? Bueno, la key que asocia el canal del cliente. Y entonces, en este caso, como es accept, un cliente me está llegando, hago una asociación de canal. Asocio el canal, lo configuro como bloqueo, genero el socket, miro la IP
remota, la imprimo. Oye, alguien se me está conectando por la IP esta. Aquí van a salir todas las localhost porque yo me voy a conectar desde localhost, pero bueno, pues si quisierais ver la IP del cliente que se te está intentando conectar. Y luego lo que hago es asociar, meter en mi hashmap el channel y el new array list, ¿no? Vacío. Y registro el selector. Si eso no se acepta, o sea que cada vez que se me conecte va a imprimir algo así como conectado tal IP. Y ahora cada vez que alguien me lea, lo que voy a hacer es seleccionar el canal, voy a generar un buffer de 1 kilobyte, voy a leer de kilobyte en kilobyte y leo el buffer, ¿vale? Con React. Mientras haya, si hay algo que leer, elimino el canal de ese data wrapper, ¿vale? Y imprimo. Ay, no, espérate. No. Se me ha perdonado un momento. Sí, a ver, esto se ejecuta cuando se ejecuta esto. Esto se ejecuta cuando intento leer de un canal. Ha pasado algo, bueno, yo creo. Aquí. Como veis, no hay aceptable, hay conectable, hay radiable y rediateable, pero no hay que se desconecten. ¿Cuál es el evento que ocurre cuando se desconectan? Cuando un cliente se desconecta, el evento que ocurre es este. Es irradiable, el que vamos a utilizar. Pero al intentar leer, nos va a dar que cuando intentamos leer no podemos leer nada. Este código que vais a ver aquí solo se va a ejecutar no cuando nos escriban, se va a ejecutar cuando alguien se desconecta. Y entonces lo que hace es eliminar del hashmap el canal y cerrar el socket y decir, oye, que alguien se ha ido. Cierro el canal, cancelo la clave y ya está. Vuelvo a repetir. Pero si no es cuando alguien se desconecta, sino que es cuando alguien me lee, esto que está en azulito no se va a ejecutar. Lo que se va a ejecutar es que he leído el buffer y lo que hago ahora es lo paso a un string, a data, que es un array de byte, ¿vale? Ese buffer y lo imprimo por pantalla. Yo sé que es un poquillo complejo. Aquí habría que leer. Nosotros, esto es muy sencillito. Hemos leído 1 kilobyte porque sabemos que lo que nos va a enviar cabe en 1 kilobyte. Si no supiésemos que no cabe en 1 kilobyte, ojo, esto habría que tenerlo un while hasta que yo no tenga más para leer y sería un poquito más complejo. Pero esto es muy sencillo porque lo que va a enviar cabe en 1 kilobyte, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir. Cada vez que nos piden por leer, pues lo leo. O si es que no hay usuario ahí detrás, lo borro del sistema. ¿Y el cliente? El cliente es mucho más sencillo. El cliente lo que hace es crea una dirección del puerto del servidor, de la dirección del servidor, del puerto del servidor, en este caso también localhost 8090, y genera una conexión. ¿Vale? Este me va a dar error si el servidor estuviera cerrado o con el firewall cancelado, me daría un IO exception, ¿vale? Un error connection refuse. Aquí ya sale el cliente conectado. Aquí saca el nombre del hilo, concepto extraño. Ahora os explico el por qué viene esta función. A priori no tendría nombre, pero en nuestro caso el hilo sí va a tener nombre y os explico el por qué. Bueno, tendría el nombre de la clase que se está ejecutando. Aquí genera un string, un array. Fijaos cómo instancia el array de string. Lo instancia y lo genera en tiempo real, ¿vale? 3 frases. Vamos a ver, supongamos que el hilo se llama Start Client. Start Client es 1, Start Client es 2 y Start Client es 3. 3 frases. Lo que hace es recorrer las 3 frases, las convierte a byte array, porque siempre vamos a manejar con byte array. Lo pasa a un buffer, byte buffer, y lo escribe el buffer, ¿vale? Escribe con buffer. Dice, el cliente mismo dice que esta línea la podemos quitar, la voy a quitar para ejecutarlo, ya veréis. Él mismo imprimiría lo que va a decir, pero prefiero que se vea solo lo del servidor. Se asegura que el buffer está limpio y entre mensaje y mensaje, para darle un poquito de emoción, se duerme, eso es una introducción del hilo principal, se duerme un número aleatorio entre 0 y 10 segundos. ¿Vale? Es decir, de tal manera que algunos clientes se dormirán, pues dependiendo de la ejecución se dormirán más o menos. Y cuando han mandado los 3 mensajes, se cierra. ¿Cómo probamos toda esta historia? Bueno, pues si lo hubiéramos hecho un main al servidor, lo hubiéramos hecho un main al cliente, pues podríamos ejecutar en una consola el servidor y luego en otra consola el cliente y en otra consola otro posible cliente y en otra consola otro posible cliente. Aquí voy a introducir un concepto y es que he hecho una clase main para que veáis cómo es la programación multihilo.
Fijaos, esto es el main, es un poco curioso, ¿vale? Aquí tenéis el enlace del tutorial del cual he traído este código. Mira, me voy a crear un hilo. Le voy a llamar server y lo voy a asociar a ese hilo a ejecutar. Bueno, esto es que no necesito el nombre de la instancia. La instancia o el ejecuto del tirón. Lo mismo que hacerlo en 2 pasos, crear la instancia myServer y myServer.startServer. Pero asocio este hilo lo asocio a ejecutar esto, que sería ejecutar el servidor. Y ahora creo otro hilo. Otro hilo es, vuelvo a repetir, un mini proceso que se va a ejecutar dentro de mi proceso, pero se ejecuta independiente, una nueva pila de ejecución en memoria RAM. Le voy a llamar cliente a este hilo y lo voy a asociar a instanciar un cliente y ejecutar start client, ¿vale? O sea que servidor, si ejecuto el hilo servidor sería ejecutar el servidor y si ejecuto el cliente, un cliente. Y a continuación mira lo que hago. Nuevo hilo, que sería dentro de mi main, creo un nuevo proceso y lo arranco. ¿Qué va a ocurrir en la línea 34? Pues esto. Se ejecuta el servidor. Le doy 2 segundos de parada, le doy tiempo a arrancar el servidor, porque vaya que se ejecute y arranque el cliente antes de que el servidor se arranque, y entonces me va a dar connection refuse. Le doy 2 segunditos y después de 2 segunditos, me aseguro yo que esto ha arrancado, ejecuto un primer hilo cliente, es decir, y le pongo un nombre. ¿Ves? Estos son los nombres. Yo le puedo poner nombres. Ese es el nombre que voy a imprimir luego. Entonces he creado un nuevo hilo ejecutando esto y que se llama cliente A. Y lo ejecuto. Y lo corro. Y otro hilo. Fijaos qué concepto más interesante. Con un único programa, este programa test.java, en verdad el sistema operativo te genera 3 programas nuevos, independientes, con su pila y su hilo independiente. Tendremos un servidor, 2 segundos después arranca un cliente que se llama cliente A y 2 segundos después, y seguidamente después, un cliente B. Si ejecutamos este programa, vamos a ejecutar los tests. Lo que tenemos es esto. Servidor se arranca, 2 segundos después, intentando conectar, se han conectado los 2 clientes los 2 arrancados, se han conectado y ahora mira lo que el servidor está conectando. Por ejemplo, ha recibido el mensaje 1 de A, el mensaje 2 de B, el mensaje A, 2 de A, 2 de B, 3 de A y 3 de B y se acabó. Todo cerrado y conexión close. Es decir, que sepáis que ahora mismo han muerto el cliente 1 y el cliente 2. Han muerto. Pero el servidor sigue ejecutándose. Mi programa sigue ejecutándose. Si yo tuviera un main por ahí para ejecutar a otro cliente, se conectaría y le hablaría a otro cliente, ¿de acuerdo? El problema que tengo es que yo no puedo ejecutar esto. Voy a hacer una prueba antes de darle al pause para que veáis lo que quiero decir. Si yo tuviera por aquí, mira, voy a hacerlo rápidamente. Test 2. Borro todo esto. Vamos a darle un poquillo de zoom. Vamos a hacer un main normal y corriente. Y ahora lo que hago es new client, start client. No quiero entendéis ese paso que es el mismo en 2. Entonces, por ahí tengo 1. Esto es lo que pasa, que me lanza excepciones, evidentemente, y lo que me está pidiendo es que trate esas excepciones, ¿vale? Entonces, no me complico más con los loggers ni nada por el estilo. Voy a ejecutar otra vez el programa. Si ejecuto otra vez el programa, tenemos que arrancar el servidor, cliente A, cliente B, con su random va enviando la información, pum, pum. Y una vez que todo ha terminado, cada uno como tiene su delay que le hemos puesto aleatorio, pues va a un ritmo o va a otro ritmo. Vamos a darle un poquito que se vayan todos. O bueno, ¿para qué esperar? Si yo ahora ejecuto me conectaría a localhost, ver el cliente se está ejecutando, pero ¿os acordáis que le quité el system.out.println? No se ha visto nada, pero sin embargo, si nos vamos al servidor, lo que hemos visto es que se ha conectado a alguien desde el 127.0.0.1, yo desde un puerto origen distinto, y mira cómo se llama el hilo. Aquí, como el hilo no le podíamos poner el hilo, pues se llama, pues claro, el hilo se llama main. ¿Y qué es lo que recibo? Test 1, test 2 y test 3. Es decir, el servidor está ejecutándose. Y si lo ejecuto otra vez, ¿ves? Voy a ponerme ahora aquí, veo que se me ha conectado otra vez y estoy recibiendo test 1, ahora estoy recibiendo test 2 y ahora estoy recibiendo test 3.
Esto que acabo de explicar es complicado, pero es tan potente que ahora mismo, aunque invito a que hagáis primero, que fuerais capaces de programarlo con Java y normal y corriente, porque yo creo que es interesante, pero esto que acabo de ver, este código, es tan potente que te va a permitir tener un cliente, tener un servidor, bueno, muchos clientes que se pueden conectar a servidores, y es que estos clientes pues le pueden decir, oye, dile hola fulanito. En el hashmap tiene quién es fulanito y devolverle el hola. Podéis generar un chat, un juego en tiempo real, en fin, mil historias con esta herramienta tan potente. Entiendo que puede haber un montón de lagunas y por supuesto huecos, pero espero que por lo menos tengáis un poco de la idea de qué es Socket, por lo menos qué es Socket debe de sonaros, qué es programación multihilo, por lo menos qué debe de sonar, y bueno, ver que Java.io y Java.io son para lo mismo, pero con ciertas diferencias. Y con esto finalizamos ya nuestro vídeo de flujo de stream en Java.